Buenas noches. Recibimos ahora al abogado que fuera viceministro de Justicia, Miguel Soria. Señor Soria, muy buenas noches. Hola, Fernando, buenas noches. Bueno, hemos estado hoy ante una propuesta. Una palabra tiene que decir sobre lo que nos ha explicado el señor Galarreta, desde el punto de vista procesal. Usted es un penalista. Yo solamente quiero observar el comportamiento de algunos jueces. Efectivamente, como lo ha dicho el señor Galarreta, en el sistema judicial muchas veces eso es una mala práctica que además puede confirmar cualquier abogado penalista. Yo, como otros abogados, también litigo en el ámbito penal. Sí hay una mala práctica en que frente al mal trabajo o mala actuación de los fiscales, hay algunos jueces que suelen corregir esos errores de oficio. Creo que eso es una mala práctica porque el fiscal, al igual que un abogado defensor, es una parte más. Y el juez siempre tiene que garantizar imparcialidad en ese extremo, ¿no? Yo solamente quería dar esa opinión en ese caso. Respecto a si es que es delito o no es delito, eso se va a demostrar finalmente en el juicio oral. Esa es la parte estelar en la que se tiene que demostrar. Escucharemos a los abogados, a los fiscales y las decisiones de los jueces. Entre tanto, nos ha llegado una moción de interpelación contra la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, moción promovida por el congresista Edward Málaga, por una parte, pero también hay otros entre los firmantes de partidos diferentes. Vemos a Sigrid Bazán, naturalmente, pero a Adriana Tudela también, congresista de Avanza País, Susel Paredes, y algunas otras firmas que se pueden leer, Alex Flores, etcétera. De manera que veremos si se ha llegado al número mínimo para que la moción de interpelación se lleve a cabo. Recordamos que Edward Málaga había pedido a la ministra que ella renuncie para ahorrarnos justamente el tiempo y las complicaciones de un eventual procedimiento de interpelación y censura. Son 17 las preguntas del pliego interpelatorio que ha sido ya firmado por varios congresistas con fecha 18 de mayo. Señor Soria, regresamos a nuestro tema. Lo queríamos naturalmente interrogar sobre una iniciativa que ha sido planteada por Renovación Popular a través de su vocero, el congresista Jorge Montoya, para que el Perú se retire del Pacto de San José, denuncie el Pacto de San José, y se retire del sistema interamericano de derechos humanos. ¿Esto es viable? ¿Esto tiene sentido? ¿Esto trae ventajas? Explíqueme usted, por favor. No, a ver, creo que es una propuesta que ojalá no prospere en el Congreso de la República. El sistema interamericano, como el sistema de Naciones Unidas, como el sistema africano, como el sistema europeo, en realidad es una conquista de la humanidad, Fernando. ¿Por qué existen esos sistemas internacionales de protección de derechos humanos? Nace después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los estados del mundo entero, cuando conformaron la ONU, entendieron que por sobre los estados tenía que existir un sistema internacional de protección de derechos humanos frente a los abusos de estos mismos. Esa idea, esa noción de protección de derechos humanos nace después que en el gobierno nazi existieron por lo menos más de 5 millones de víctimas a manos del Estado, a manos del poder público. El principio fundamental ahí es el límite al poder estatal. Entonces, de víctimas internas en el país Alemania, exacto. Porque fuera en los campos de batalla hubo varias decenas de claro, víctimas. Exacto, ese es un conflicto armado internacional, pero precisamente las víctimas que ocurrieron a manos del propio Estado en la Alemania nazi es lo que genera este principio de límite al poder estatal. Entonces, eso que ocurrió en el siglo pasado, después de 1945, como conclusión de la guerra, es una conquista de la humanidad. Hoy debatir que un país en vías de desarrollo como el Perú pretenda desligarse de un sistema internacional regional, que es el sistema interamericano, me parece que a futuro podría dejar en desprotección a más de 33 millones de peruanos y extranjeros que están en el Perú. Yo pondría un tema de esta naturaleza en agenda. Creo que sería tal vez oportuno discutir si es que fuéramos un país desarrollado, si fuéramos Suecia, ¿no? Con cárceles dignas, con sistemas de salud dignos, con sistema educativo digno. Pero el Perú no se encuentra en esa situación. Entonces, creo que no es una buena propuesta. Ojalá que se desestime el Congreso de la República. Siempre es importante poner esos temas en la agenda, pero creo que no tanto desligarnos de un sistema de protección internacional que ha sido bueno para el Perú. O sea, siempre ha sido bueno, porque, Fernando... El señor Montoya dice que nos ha obligado a indemnizar a terroristas. Y es uno de los argumentos. Sí, o sea, sí es cierto. Lamentablemente, el mal comportamiento de operadores en el ámbito de la policía, del Ministerio Público, del Poder Judicial, ha llevado a que el Perú victimice a delincuentes.
Es así el derecho internacional. Pero, sin embargo, por otro lado, tenemos casos de pensionistas de Perú, personas cesadas arbitrariamente de su puesto de trabajo en el Estado, que gracias a la Corte Interamericana han sido repuestos. Tenemos casos en Guatemala de niños de la calle a quienes... No, sobre dictaduras y autocracias de América Latina está clarísimo. Pero ni siquiera... La prueba es que se han salido. ¿Quiénes han dado el paso que el señor Montoya dos países quiere que el Perú dé? A ver, ¿cuáles son estas dos joyas con las Trinidad que nos queremos? y Tobago, sí, porque quería seguir con su política de ejecución con pena de muerte. Sí. Y Venezuela, porque la Comisión y la Corte Interamericana fueron muy incómodos para ellos, en tanto se declaraba a Venezuela violador de derechos humanos, especialmente en el ámbito de la libertad de expresión. Esto fue a partir del gobierno de Hugo Chávez, seguido además del gobierno de Maduro. Entonces, ¿qué pasa con la Nicaragua de hoy? Nicaragua sigue siendo Estado parte en la Convención Americana. Han tenido un trato hacia la Comisión Interamericana verdaderamente... Pero aún así, Fernando, siguen siendo parte del sistema interamericano, siguen siendo parte de la Convención Americana, están sujetos a la supervisión de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana. Por lo menos, eso genera la posibilidad de que tanto la Comisión y la Corte reciban casos y puedan dejar sentado lo que está ocurriendo hoy en Nicaragua. Entonces, pero es una mala propuesta. Tenemos que dejar claro que además el Perú es soberano para denunciar cualquier tratado. Pero en este caso no es favorable ni para el propio Estado peruano ni para ningún poblador en el Perú, sea peruano o extranjero. La imagen que da en el momento en que estamos debatiendo y que se ha creado un grupo de constitucionalistas para dar una buena imagen del Perú, etcétera, respecto de los temas en los que estamos siendo mirados desde el extranjero, no solamente de América, es también la Agencia de la ONU para Derechos Humanos, la Unión Europea, tienen, y además publicaciones muy serias internacionales, como el Economist, que dista de tener ninguna simpatía por el castrochavismo, ni ninguna de esas entelequias que algunos temen mucho aquí. Pero al margen de eso, la realidad es que da una pésima impresión. La impresión que da, tienen miedo. Tienen miedo de algo porque no quieren respetar los derechos humanos o no quieren investigar cuando se violan. Ese es el mensaje que estamos pasando. Tal vez sirva para contentar a un sector de la población que considera que es buena esta propuesta, ¿no? Pero tal vez ese sector de la población no comprende que en algún momento podrían ser víctimas de violación de sus propios derechos y que al final de toda la justicia peruana, al final cualquier ser humano, por lo menos en el Perú, va a tener la posibilidad de llegar hasta la Corte Interamericana. Luego de muchísimos años además, pero es el último lugar de acceso a la justicia que tienen los seres humanos, por lo menos en el Perú. Ahora, es cierto que la mayor parte de los casos que llegan ante la Corte son perdidos por el Estado peruano. Generalmente. Lo que pasa es que la Comisión Interamericana es un órgano que está integrado por expertos, no solamente en materia de derechos humanos, sino también en el litigio internacional. La Comisión Interamericana no lleva casos a la Corte para perderlos, aun cuando ha perdido casos en la Corte. El Perú le ganó a la Comisión Interamericana en la década del 90 el caso Callara, porque retiró la demanda y la volvió a incorporar al proceso un día después de que se le venció el plazo. Argentina le ha ganado a la Comisión Interamericana el caso Grandes versus Argentina, porque la Comisión Interamericana violó el derecho al debido proceso de Argentina. Pero la mayor cantidad de casos es donde la Comisión gana los casos. Hoy la Comisión somete el caso, pero quienes se encargan de litigar, Fernando, con una reforma del reglamento de la Corte Interamericana del año 2001, son los representantes de las presuntas víctimas, son las personas con sus propios abogados que litigan sus casos ante la Corte Interamericana. Entonces, sí es cierto que la Corte, porque eso es lo que dicta el derecho, en algunos casos considera víctimas a delincuentes probados, ¿estamos? Incluso condenados por delitos muy graves. Pero eso no es porque la Corte los pontifique o los santifique, eso es porque el Estado las ha convertido en víctimas. Pero además no podemos decir que el sistema interamericano solo está destinado para proteger delincuentes. No, el sistema interamericano ha protegido a niños, a niñas, a mujeres, a personas de la tercera edad, a pueblos indígenas. O sea, la gama de jurisprudencia en la que la Corte Interamericana ha protegido seres humanos es amplísima. No está llena de delincuentes. De que esta iniciativa prosperase y que el Perú optase por retirarse de la competencia jurisdiccional de la Corte, ¿cuánto tiempo tomaría ese proceso y qué implicaría eso respecto del actual debate en torno al informe de la Comisión Interamericana? En el informe de la Comisión Interamericana no tiene ningún impacto. Si hoy, por ejemplo, el Perú hoy hace oficial la denuncia de la Convención Americana, esta denuncia surte efectos un año después, es decir, a partir del 2 de junio del año 2024. Todo lo que ocurra durante este periodo va a seguir entrando en la competencia de la Comisión y de la Corte Interamericana. Y habrían eventualmente juicios que durarían varios años, aunque ya no estemos en la competencia. Sí, los juicios que ya han abierto
no se continúa desaparece. en su trámite. Continúa en su trámite hasta el 2 de junio del año 2024. O sea, quienes, pensando maliciosamente, quieren escaparse de responsabilidades por las muertes con ocasión de las protestas, enero, pues están perdidos porque no es un camino para... No hay forma, no hay forma. Sí. Eso ya está dentro de la competencia de la Comisión Interamericana y eventualmente dentro de la competencia de la Corte. Pero para evitar eso, lo que tienen que hacer es la recomendación más esencial que les dio la Comisión Interamericana. Investiguen. Investiguen con la debida diligencia. No se trata la investigación de ser una mera formalidad condenada a no tener éxito, sino que investiga con la debida diligencia. Es la mejor manera que tienen las personas que se sienten responsables de eventuales violaciones de derechos humanos y es lo mejor además para que el Estado no tenga que pagar gastos en procuradores, abogados del Estado, pagar peritos, testigos, que finalmente lo pagamos todos los peruanos. La mejor manera de evitar llegar al sistema interamericano es garantizar los derechos investigar nosotros, hacer las cosas Exacto. correctamente. Ahora, he visto en la prensa internacional reacciones muy críticas al nombramiento de una funcionaria del despacho presidencial como presidenta del órgano de televisión y radio público. Forma parte de los derechos humanos. Es una mala señal que el Estado peruano está dando. Sí. No conozco el detalle, pero... El hecho mismo de que se nombre a una persona encargada de la imagen del gobierno a dirigir la tele y la radio de todos los peruanos. Lo mejor es buscar una persona más idónea, ¿no? Francamente, creo que en ese aspecto es mejor buscar una persona ajena, autónoma, que de alguna forma maneje los destinos del canal de televisión, los medios de comunicación del propio Estado, de una manera no dependiente, ¿no? Yo creo que en ese aspecto sí coincido contigo en que han podido buscar un mejor perfil. Señor Soria, muchas gracias por su presencia acá, Gracias, por sus Fernando. explicaciones. Le deseamos unas muy buenas noches y un buen fin de semana.